En la nota de Oliver Fernández decía que hay 65 extranjeros que aún permanecen privados de libertad. De las personas excarceladas este año, ha resaltado el caso de Marco Antonio Madrid, un ciudadano peruano que se mudó en el 2024 a Valencia, a Venezuela, para poner en marcha un call center. Antes de Navidad de ese año fue llamado por la Dirección General de Contrainteligencia para que reconociera al ciudadano español Ernesto Gorbe, compañero de trabajo detenido días antes. De manera voluntaria quiso colaborar con ellos. Es nuestro invitado. Quiero que oigamos, tuve la oportunidad de conversar con él previamente y quiero que oigamos su historia. Lo que tuvo que padecer, lo que tuvo que sufrir y lo que vio que padecieron otros. Marco Antonio, bienvenido, gracias por estar aquí. De nada, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, acabo de decir, Marco Antonio, ¿por qué razones usted va a Venezuela? Quería abrir una empresa, quería abrirse camino, su esposa es venezolana, pero me gustaría oírlo de usted. Comencemos. Efectivamente, no lo sustento yo, lo pueden consultar a las autoridades venezolanas, que es imposible ocultar lo que no se puede ocultar. La embajada de Venezuela todavía seguía funcionando aquí en Perú hasta febrero del 24 y yo empiezo mis trámites en diciembre del 23. Por ende, los tres integrantes de mi familia viajamos. Mi hijo con una visa familiar, mi esposa con un salvoconducto por su pasaporte vencido, como muchos compatriotas tuyos que tuvieron que regresar a su país con el pasaporte vencido y con un salvoconducto, y yo con una visa de turista, vigente hasta enero del 2025, durante todo un año. Entonces, cuando nosotros entramos, evidentemente, para poder fundar mi empresa, tengo que ser una persona regular. Entonces, si yo tenía RIF, tanto personal como de empresa, um, yo soy una persona con documentación. Si no, no podría haber abierto una empresa. Si no, las autoridades venezolanas no me Claro, hubieran podido dar a mí ninguna licencia, ¿no? por supuesto. ¿En qué momento usted empieza a vivir el calvario, por decirlo, calificarlo de alguna manera? Si usted, como acaba de señalar, pues tenía todo en regla, ¿no? ¿En qué momento comienza su secuestro, como he visto que lo ha calificado en alguna entrevista? Te explico. Yo llego a Venezuela con la intención de fundar esta empresa, con la intención de hacer un poquito de turismo, de conocer a la familia de mi esposa. Por supuesto, mi esposa es venezolana. Y cuando yo llego al país, pasa el detalle de que mi esposa, mi empresa, pues estaba funcionando sin ningún problema. ¿Qué ocurre cuando yo estoy en el país? Un compañero de España, porque trabajo con productos españoles para call center, eh, se dedica a hacer un poco de turismo y también a conocer mis oficinas allí en Venezuela. Yo tenía 60 trabajadores y también tenía pues 3 oficinas funcionando, una en el centro de Valencia, que era la central, la más grande, y 2 oficinas pequeñas, una en Tocuyito y una en San Joaquín. A esta persona, el compañero español, lo detienen, supuestamente lo detienen, porque esa fue la frase que ellos utilizaron, está detenido. Hasta el día de hoy, ni él ni yo sabemos el por qué lo detuvieron. Entonces, él no tiene familia en Venezuela, no tiene amistades en Venezuela, solo iba para conocer las oficinas y un poco de turismo. Obviamente había una novia que se echó ahí después del mes, que es lo más natural del mundo. Cuando llegan a mis oficinas, me dicen a mí que esta persona facilita mi nombre y la dirección de mi oficina. No es muy difícil dar la dirección de mi oficina porque estaba en un centro comercial de Valencia muy conocido. Por ende, evidentemente llegan allí, me tocan la puerta y me dicen, somos de la DGCIN, necesitamos que reconozca a un compañero detenido que se llama tal. Yo
evidentemente me sorprendo y socorro a esta persona de manera voluntaria, porque obviamente no tenía familia y el responsable máximo en Venezuela de nuestra empresa soy yo. Como a la persona responsable, yo les digo, pues sí, los acompaño, voy a reconocer a la persona, salgo automáticamente de mi oficina, dejo una persona a cargo y yo llego a la DGCIN de Valencia. En la DGCIN de Valencia lo que hacen es pedirme mis documentos, mi pasaporte no lo llevaba encima, estaba en mi departamento en Valencia, yo mando a un amigo mío recoger mi pasaporte porque ellos se ofrecieron a ir a mi casa. Obviamente ya notas que algo extraño está sucediendo. Por supuesto les dije que no, que yo mandaba a recoger ese pasaporte. Llegó mi pasaporte, vieron mi sello de entrada, vieron mi visa de turista, vieron mi RIF personal, porque todo lo tenía digitalizado en mi teléfono, que también obviamente me robaron. Mi documento de RIF de empresa, mi constitución de empresa y mi acta de matrimonio, porque yo me caso con mi esposa en Venezuela. Después de haber revisado toda esta documentación y después de haber respondido todas sus preguntas de manera muy clara, porque absolutamente nada extraño había, eh, se retiran y el encargado de esa oficina, te digo que es el encargado, ¿por qué me entero yo? Porque todos obviamente le piden permiso a él, pues todos Claro, son militares. claro. Se sienta delante mío, realiza una llamada, yo sé después de que llego a Caracas que la llamada fue con una mujer y que le dice, no tiene nada, yo sé cómo va esto, pero ¿qué hago? Te lo mando. O sea, yo en ese momento me sentí un poco extraño porque, claro, o sea, nos trataba como una paquetería, como un paquete para poder enviar, ¿no? Eh, no sé qué le responde ella, yo supongo que sí, y automáticamente se retira y me dice, tienes que ir a Caracas. Bueno, si tengo que recoger a Ernesto, repito, para socorrer a un ser humano, ya sea amigo, compañero de trabajo, aunque sea un conocido, si yo te conozco hoy y, y obviamente tienes una ayuda que necesitar, pues te la voy a dar, ¿no? Como cualquier ser humano honesto, ¿no? Eso es lo que hago yo. Digo, no hay ningún problema, yo voy para allí, los acompaño, Claro, nuevamente de manera voluntaria. claro, claro. Pero ¿qué pasa a partir de allí? A partir de ese momento empieza mi secuestro, literalmente, porque yo me levanto de una forma bastante ofendida y en voz bastante, no voy a decirlo altanera porque estaba haciendo valer mis derechos. Por supuesto no voy a decir altanera, pero sí con una voz de autoridad, ¿no? De, ¿estoy detenido acaso? ¿Tengo algún inconveniente? ¿Me pueden arrestar? Quiero llamar a mi abogado, quiero mi llamada, ¿no? Él me responde, no, no está detenido. Ah, bueno, perfecto. Entonces yo me calmo y me vuelve a decir con un movimiento elegante de su arma, tus pertenencias. Cuando yo siento, obviamente, esa Kalashnikov, pues creo que la autoridad se va y entra un poco el raciocinio, entrego mis pertenencias y allí empiezan a listarse para trasladarme hacia Caracas. La recepcionista, que también es otra militar, que tenía mi teléfono, porque yo lo entregué a la entrada, por eso no me dio tiempo de avisar a nadie. Eh, ella pregunta cuando me estaban sacando, las esposas, como si se estuvieran olvidando de algo. Los dos responsables que tenían que trasladarme le responden en conjunto, le dicen, no hace falta. O sea, ellos sabían desde el segundo uno que lo que estaban haciendo no era lícito. Ahora, ¿lo trasladan de allí directamente al rodeo, Marco? No, de Valencia me llevan hacia la DGCIN de Caracas. Y en Caracas me reciben a eso de las 7 8 de la noche. Un detective bastante mal encarado me hace unas preguntas bastante irracionales sobre política
Yo obviamente no soy político. eh, y me dice, tienes que esperar aquí para una entrevista. Bueno, se queda con mis documentos, mi pasaporte, mis pertenencias, me quita el cinturón y me pone en un pasillo en el sótano donde había más personas durmiendo en el suelo, venezolanos, eh, con una sola muda de ropa, como llegué yo, bastante trasnochados, con un aire acondicionado gélido y te dan una colchoneta del grosor de una sábana para dormir en el suelo y allí tienes que esperar. Allí esperé 10 días. Yo intentaba consultar qué es lo que estaba pasando. Yo entré en una crisis nerviosa. Fue un 19 de diciembre donde yo no sabía si mi esposa sabía si yo estaba vivo o muerto, porque a partir de ese momento yo desaparecí, porque a mi esposa no le dieron ninguna explicación. No me dejaron a mí avisar a nadie tampoco. Los compañeros venezolanos allí me intentaban alentar, me intentaban eh, animar un poco emocionalmente. Me decían que a los extranjeros los liberan muy rápido, no te preocupes. Los extranjeros no se quedan mucho tiempo aquí. Me pusieron el ejemplo de Agustín Gallo, que todavía se encuentra en el Rodeo 1, todavía no lo han liberado, que él había llegado donde yo también había llegado a esas oficinas de la DGCIN, eh, y me dice, ese argentino se quedó 7 días y luego lo liberaron. Claro, yo intentaba calmarme porque yo pensaba que esto era algo pasajero. No Claro. podrías imaginarte, ¿quién se iba a imaginar que esto iba a durar más de un año? Es imposible de pensar esto. Entonces digo, bueno, pues esperaré los 7 días, 10 días, 15 días. Bueno, tranquilo, en un mes se acabará toda esta investigación. Obviamente quien no la debe no la teme. ¿Qué más da? Intentaba respirar un poco y llega el día 10 de estar en ese lugar, el 31 de diciembre. Me llaman muy temprano por la mañana, eso de las 7 8, y me enmarrocan con un compañero que es de Países Bajos, otro de Rusia y otro grupo de venezolanos. Y nos dicen a todos, se van a migraciones. Y el 31 de diciembre nos trasladan al Rodeo 1. Cuando llegamos al Rodeo 1, nos encapuchan, nos cambian las esposas, nos desnudan, nos dan un trapo azul y nos meten en las celdas del Rodeo 1. De ahí, aproximadamente unas 3 semanas, un mes, pasamos sin ver la luz del día y así ha empezado todo este calvario. Marco, por supuesto, el rodeo es como la antesala al infierno, más o menos. Pero nos han dicho, el Rodeo 1, que hay un trato distinto o mejor, quizás algo mejor a los extranjeros que a los venezolanos. ¿Qué pasó contigo o qué tuviste allí? Dentro del rodeo nosotros habíamos muchas personas que no habíamos tenido ni siquiera un problema con la ley, como en mi caso, que yo no he tenido ni siquiera una multa de tránsito. O a mí la policía por lo general me detiene para consultarme cosas, ni siquiera yo para consultarle cosas a la policía, ¿no? Entonces era todo muy extraño, no sabíamos lo que era una prisión, no sabíamos lo que era una celda. Entre los extranjeros, lo que entendíamos es que nos estaban, entre comillas, cuidando. Pero hubo un momento a partir de febrero, de febrero del 25, que nos dimos cuenta que lo que estaban haciendo era utilizarnos, ¿no? Para chantajear. Esto es importante también que se sepa, o sea, no es negociar. Tú negocias una, una idea, un negocio, unos términos de igual a igual. En este caso se estaba chantajeando vidas humanas para sacar provecho de los gobiernos nuestros. Entonces, no se le puede llamar negociar, sino es chantaje, es extorsión. Entonces, no es que nos cuidaban, sino de alguna forma los maltratos no eran tan fuertes. Si a nosotros la celda del castigo nos duraba un mes, mes y medio, a los venezolanos les dura pues 4 meses, 3 meses. Si nuestra ración de comida era completa, los venezolanos era la mitad.
Y cuando digo nuestra ración de comida, porque obviamente nos cebaban. No nos podíamos saltar ni una sola comida. Si nos saltábamos una comida, nos llevaban a las celdas de castigo, a la celda del silencio, al cuarto piso, o nos amenazaban con golpes o con gas pimienta. Y si eso no te hacía tomar la decisión de comer, como a muchos compañeros, pues entonces venía la intubación. A los extranjeros igual. Un compañero israelí, un compañero de Yemen, un compañero de Estados Unidos, un compañero también colombiano, todos han pasado por la intubación. Marco, ¿a qué te refieres exactamente cuando dices la intubación? Bueno, pues es una intravenosa para ponerte suero y diferentes minerales, pero no solamente eso, sino te entuban en todos los orificios de tu cuerpo. O sea, lo quiero decir de manera elegante, pero creo que no existe otra forma. Te meten un tubo por el pene, también por la parte trasera, luego por la boca y la nariz. Pierdes mucha sangre con eso, porque nos hacían, a los que no queríamos o que no queríamos entender, nos hacían esa escena. Entonces, se pierde mucha sangre. Y esto no me lo han contado, o sea, esto lo hemos vivido nosotros. En tu caso particular, llegaron a entubarte, como tú mencionas, de esa forma. A mí no me entubaron. A compañeros sí los entubaron. Claro, en un caso para alimentar a la fuerza y en otro para producir hemorragias, para torturar, evidentemente. ¿Por qué te llevaron a ti a la celda de castigo? ¿Qué hiciste para ir a la celda de castigo, que lo mencionaste en un momento? Bueno, hubo un momento donde nosotros ya nos dimos cuenta, como te digo, en febrero, que estaban chantajeando y extorsionando con nuestras vidas. Entonces, ya no nos llamábamos a nosotros como el compañero o tal, o los custodios o lo que sea, sino nos declaramos en ese momento secuestrados. Entonces, a grito y a todo pulmón, decíamos que éramos secuestrados, que estaban negociando con nuestras vidas. Reclamábamos nuestras llamadas, reclamábamos nuestros derechos. Aparte de ello, a diferentes compañeros que no querían comer, se los llevaban primero, como te dije, a las celdas de castigo. Llegó un momento que, obvio, nosotros no queríamos comer o no teníamos el estado de ánimo correcto para comer, pero no lo decíamos. Entonces, se confundieron con otra persona. Esto lo padecí con otro compañero uruguayo estadounidense y nos llevaron a nosotros dos a la celda de silencio para ponernos como ejemplo. Claro, nosotros llegábamos y se los contábamos a los compañeros. Entonces era arbitrario, era de ejemplo, era de intimidación constante. Es parte de. Los golpes, gas pimienta, a mi compatriota Arturo Paredes le cayó gas pimienta por hacer un comentario en voz alta y este secuestro cuándo se iba a acabar. Y por eso mismo lo sacaron y gas pimienta lo pusieron desnudo al celda de castigo. Otro compañero, por ejemplo, como Renzo Guamanchumo, que estaba reclamando que llevaran enfermería a otro compañero que estaba muy mal porque había una enfermería, se podía llamar así, que ya porque nos veían retorciéndonos de dolor, recién nos sacaban, nos inyectaban o nos metían pastillas, no sabemos el qué. Por eso lo más importante para nosotros es saber qué es lo que tenemos en nuestro cuerpo de manera interior. Y por ese tipo de cosas, o sea, por ser humano. Les aplicaban medicamentos, pastillas o inyecciones que nunca supieron qué se les estaba proporcionando, qué entraba en su organismo. Nadie les explicó, por eso se examinan tanto al salir. Había un supuesto médico o unos supuestos médicos, porque se turnaban, que nos daban medicación. Obviamente no nos decían el por qué ni para qué. A nosotros no nos explicaban esto porque íbamos a todos lados encapuchados y esposados. Salíamos, si teníamos que salir al patio, salíamos encapuchados y enmarrocados. Si teníamos que ir a enfermería, salíamos encapuchados y enmarrocados. Si teníamos que ir a misa, porque de vez en cuando traían a un cura
completamente parcializado, que era un cura que, obvio, era del régimen, eh, y nos obligaban a salir para supuestamente hacernos una foto, porque eso es lo que hacían ellos, tomarnos fotos para ese momento. Cuando repartían un poco de té caliente también nos hacían fotos. Cuando repartían, por ejemplo, algún postre o algún dulce, también nos hacían fotos, porque supongo que en algún momento van a tener que decir, eso es mentira, ¿no? Porque ellos también tienen sus programas de televisión. Lo curioso del tema es de que hasta para ese momento de la supuesta misa nos sacaban encapuchados y enmarrocados, Cuando dices enmarrocados, ¿a qué te refieres, Marco? con esposas. Esposados. Los propios familiares de presos políticos han descrito el Rodeo 1 como una cárcel de... Bueno, ellos dicen, digo, los custodios, los torturadores, que es una cárcel de máxima seguridad. Son centros de tortura. Nadie sabe qué ocurre. ¿Alguna vez te percataste de por qué tanta seguridad o por qué las capuchas? Los propios familiares, cuando les permiten alguna vez ver a algún familiar, los llevan encapuchados desde la entrada hasta el lugar donde pueden ver al familiar a través de un vidrio. ¿Por qué tanto secreto con respecto al interior de este centro? Repito, ¿por qué? Porque somos secuestrados. Ustedes tienen allí gente venezolana, honorable, respetable, secuestrados. Y los extranjeros estábamos en ese lugar porque estábamos secuestrados. Por esa es tanta seguridad. Es la Rodeo uno, SESMAS, ¿no? Que es de máxima seguridad. Es precisamente por eso, porque estábamos secuestrados. Entonces, lo que ocurre allí adentro es justamente esa cápsula de no saber qué es lo que nos pasa a nosotros allí adentro porque no podían tener comunicación nadie con el exterior. Los extranjeros nunca tuvimos un debido proceso, derecho a la defensa. Todos los documentos que hemos firmado fue encapuchados, esposados y con Kalashnikov al costado y gas pimienta. Eh, Todo el momento de las visitas que tienen los venezolanos allí, como tú bien has dicho, están de esa forma, encapuchadas. Entonces, los golpean si es que nos quieren intentar decir algo de afuera. O sea, no puede pasar absolutamente nada de eso. Allí adentro los custodios, los jefes, todo eso van encapuchados, van con alias. O sea, no hay, eh, no puede existir el pensar que eso es una cárcel, porque incluso cuando llegó Otoniel Guevara, que estaba en el helicoide y lo trasladaron al Rodeo 1, lo conocí personalmente, un hombre bastante interesante y culto. Cuando llegó al Rodeo 1, que no lo conocía, nos dijo, no sabía que el infierno existía. O sea, ese hombre estaba en el helicoide ya 5 años y llegó al rodeo y se sorprendió de lo que ocurría en el rodeo. Por eso lo has, bueno, lo has descrito, ¿no? Y por eso lo has mencionado o calificado como un campo de concentración. Es lo que es. Efectivamente, porque es lo que es lo que es. A nosotros nos ponían los programas del Maduro Más, del Mazo Dando, o el Sin Truco ni Maña, ¿no? Pero claro, habíamos personas, como te digo, dentro de los extranjeros y dentro de los venezolanos, bastante letrados como yo, bastante analíticos, y aprovechamos esa oportunidad dentro del castigo. Escuchábamos esos programas con el fin de poder analizarlo y el 99% era obviamente mentira, pero había un 1% que hablaba sobre el exterior. Entonces así podíamos saber nosotros qué es lo que estaba ocurriendo en el mundo. Marco, ¿cómo calificarías esta terrible etapa que te ha tocado vivir? Te puedo responder que más que una descripción,
es que yo he salido de un coma. Creo que tanto los compañeros como yo hemos detenido nuestra vida, hemos encapsulado el tiempo, hemos vuelto a nacer, porque en cualquier momento tú ahí no puedes dormir tranquilo, piensas que te van a pegar un tiro por la madrugada en cualquier inconveniente que ocurra. Nosotros nos han destruido la vida, económicamente hablando, socialmente hablando, públicamente hablando, sin repercusión alguna. Yo todavía no sé si mi país va a tomar acciones legales contra esa organización criminal, porque ese es un error también que muchos medios de comunicación, muchos diplomáticos cometen, de llamar régimen o gobierno, cuando en realidad es una organización criminal. Eh, no sé, te voy a ser franco, no sé si mi vida corre riesgo por dar estas declaraciones, pero si ocurre algo a mí o a algún integrante de mi familia, ya saben todos los medios y todos los periodistas que los únicos responsables son esa gente. Eh, pero no puedo ser tan inhumano de permitir que sigan ocurriendo estas cosas, porque más allá de que seamos extranjeros, más allá de que sean venezolanos, todos nosotros somos seres humanos y, como dije en otra entrevista, escuché a diferentes diplomáticos, a diferentes gobiernos de diferentes países que estaban exhortando a que se respeten los derechos internacionales sobre el gobierno legítimo de Venezuela y que secuestraron a tal persona y que se la llevaron por una intervención militar. Yo me pregunto si en algún momento esa misma gente salió a reclamarnos, diplomáticamente hablando, a nosotros, si nos hizo respetar nuestros derechos. Nuestro Estatuto de Roma está escrito todos y cada uno de los delitos sobre lesa humanidad. En el Tratado de Viena, donde está incluida Venezuela, está obligada a respetarnos y permitirnos la comunicación a nuestra embajada o un consulado nexo. ¿En algún momento lo hicieron respetar para nosotros? Nunca. No, nunca, nunca, nunca se han levantado voces como se levantan ahora para exigir que Maduro sea regresado a Venezuela, a ser juzgado en Venezuela, con esa justicia que hace y que le hace a las personas lo que Marco Madrid está compartiendo con ustedes. ¿Por qué salen entonces? Si estamos saliendo de ese lugar, no es por una negociación o por el chantaje o la extorsión de esta organización. Es gracias a una intervención militar. Entonces, que no se confunda la opinión pública de pretender decirnos a nosotros y darnos una palmadita en la espalda y decirnos, bueno, fue muy triste lo que viviste, pero qué injusticia la que se está viviendo en Venezuela. No, no, señores, no, no hay ninguna injusticia. Aún todavía la gente allí no puede ni siquiera comunicarse conmigo de manera correcta porque tienen miedo a que haya represalias contra ellas. Y es natural, es natural. Entonces, no le pongamos paños fríos a esto y por eso tengo la delicadeza y el tiempo para poder dar estas declaraciones, porque espero que como medios responsables tengan la capacidad de poder discernir de lo que es algo lícito a algo ilegal, una organización criminal a un secuestro, a una extorsión y no a una negociación. En el caso de NTN 24 te puedo asegurar que no hay ninguna confusión. Sabemos exactamente dónde está la ley, sabemos exactamente dónde está el crimen.